los que se conectan en esta tarde. Espero todos estén bien y estén listos y preparados para alabar al Señor nuestro Dios. Que preparen su corazón para que lo que Dios tenga que decirnos. Pongamos este servicio en las manos de Dios. Señor, te doy gracias por este día, Señor, que un nuevo día que nos permites levantarnos. Por otro domingo, Señor, que nos permite, Señor, alabar tu nombre. Estamos haciéndolo de una manera diferente a través de la internet, Señor, pero te alabamos de la misma manera, Señor, con todo el corazón. Quiero poner este servicio en tus manos, Señor, que todo lo que se haga aquí sea para tu honra y gloria, Señor. Que lo que tú tengas que decirnos llegue a nuestros corazones, Señor. Que tú prepares nuestros corazones, Señor, para lo que tú nos tengas que decir. Nosotros lo escuchemos y lo pongamos en práctica también. Quiero darte gracias otra vez, Señor, y te pido por todos los hermanos, Señor, por todos los que escuchan, que todo lo que se haga aquí sea para bendición de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a alabarle, a darle honra, a darle gloria en esta mañana porque Él es digno, y con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas vamos a gozarnos juntos en esta mañana, mientras todos los que nos están viendo en esta mañana se unan, pero los que estamos aquí vamos a iniciar en este servicio. Amén. En sus casas use sus manos, ayúdenos en esta mañana. Aunque los mares se estremezcan, aunque los vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece en ti confiado. Permaneces a mi lado, tú me levantas, me sostienes, me ayudas. Siento tus fuerzas recorriendo por mis venas. No temeré al que pueda hacerme daño. Permaneces a mi lado, tú mi refugio. Aunque los vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece en ti confiado. Y siempre tú permaneces a mi lado. Tú me levantas, me sostienes, me ayudas. Siento tus fuerzas recorriendo por mis venas. No temeré al que pueda hacerme daño. Y siempre tú permaneces a mi lado. Tú mi refugio. Gócese. Tú mi refugio, tú mi fortaleza. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio,
cielos se estremecen, los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, y los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, todos unidos adorando a nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos el poderoso nombre de Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Y en esta mañana declaramos juntos que hay poder en el nombre de Jesús. 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 Decimos juntos: hay poder en el nombre de Jesús. Para cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Si lo creemos en esta mañana, hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Declaremos: hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Vamos a decirlo: hay poder. Y hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oh sí, Señor, declaramos que en esta mañana hay poder en tu nombre, poder para romper cadenas en mi vida. Dígale: hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Sí, hay poder en el nombre de Jesús. Dígaselo: para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas
Hay poder en el nombre de Jesús sobre cualquier enfermedad. Hay poder en el nombre de Jesús para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para mis cadenas, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Sí, Señor Jesús, lo declaramos en esta mañana. Bendiciones, hermanos. Seguimos adorando a nuestro Dios. Ahora es a través de nuestros diezmos y ofrendas. Queremos agradecerle por ser usted fiel al Señor y le motivamos a seguir obedeciendo a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? A través de dar lo que al Señor le pertenece. Y quiero compartir con ustedes una cita bíblica que está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versos 10, y dice así la palabra: Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Bendita sea la palabra de Dios. Le invito a orar en este tiempo para entregar nuestras primicias a nuestro Padre Celestial. Amante Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y nos acercamos a ti con un corazón lleno de gratitud. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor, quien dio su vida en la cruz del Calvario. Y en esta hora, Señor, traemos delante de ti nuestras primicias, nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Agradecidos, Padre, porque tú nos has bendecido, tú nos has proveído y sabemos de antemano, Señor, que tú seguirás proveyendo, porque nosotros, Dios, dependemos de ti, confiamos plenamente en ti, Señor. Gracias te damos en este día, Señor. Recibe, Señor, estos diezmos y ofrendas como un aroma fragante delante de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto saludarles y poder llegar nuevamente a sus hogares, a sus vidas, por medio de este video para compartir con ustedes la palabra de Dios, esperando que esta traiga alimento para su alma, dirección para su vida, conocimiento a su intelecto, y así podamos seguir creciendo y madurando en nuestra vida espiritual. En esta tarde, hermanos, queremos seguir con el tema relacionado a la oración, y voy a compartir con ustedes 4 clases o 4 tipos de oración. 4 clases o 4 tipos de oración, y para esto voy a utilizar el acróstico CASA. El acróstico CASA. Cada una de las letras C-A-S-A significa algo respecto a la oración. La letra C, confesión, la oración de confesión. La letra A, adoración, la oración de adoración. La letra S, súplica, la oración de súplica. Y la letra A, acción de gracias, la oración de acción de gracias. Toda oración probablemente caiga en alguna de estas clases o tipos de oración. Toda oración que hacemos seguramente cae en algún tipo de estos tipos de oración que estoy mencionando. Quizás puede ser súplica, quizás puede ser acción de gracias, quizás puede ser confesión, quizás puede ser adoración, pero por lo regular, casi siempre, de manera general, podríamos decir, toda oración va a caer en estos tipos de oración. Pero la idea debe de ser, el propósito debería ser que en nuestras oraciones incluyéramos
cada uno de estos tipos de oración, que incluyéramos cada uno de estos elementos de la oración que podríamos llamar que puede ser una oración completa. Todas nuestras oraciones deberían incluir confesión si se necesita. Nuestras oraciones deberían incluir adoración, deben incluir adoración. Nuestras oraciones deben incluir súplica. Y número 4, nuestras oraciones deben incluir acción o acciones de gracias. Si queremos que nuestra relación con Dios se desarrolle, sea más profunda, que nuestra relación con Dios madure y crezca, deberíamos intencionalmente desarrollar cada uno de los tipos de estos tipos de oración que he mencionado. Pero también, hermanos, podemos orar cada una de estas oraciones de manera individual o separada, dependiendo la situación en la que estamos viviendo, dependiendo la circunstancia que estamos enfrentando, dependiendo de nuestra condición espiritual o aún física, dependiendo lo que está sucediendo en nosotros. Por ejemplo, podemos hacer una oración de súplica. Quizás hemos enfermado, quizás el resultado de los estudios médicos está diciendo que quizás hay alguna anomalía en nuestra salud. Bueno, yo voy a suplicar, voy a pedir, voy a clamar a Dios para que Él me sane, para que Él intervenga, para que Él obre de manera poderosa en mi vida. O quizás usted está pasando por un tiempo muy bonito, muy hermoso, muy bello en su relación con Dios. Está descubriendo algo maravilloso a través de la Escritura. Está descubriendo algo hermoso en los tiempos de alabanza. Y bueno, entonces usted va a la categoría o al tipo o a la clase de oración que se denomina la oración de adoración. Y usted alaba, exalta, glorifica, bendice el nombre de su Padre Celestial. O quizás usted está pasando por un tiempo de hermosura y de solaz, y todo está bien, todo es hermoso, todo es maravilloso, hay muchas bendiciones, estamos disfrutando de tiempos muy especial en lo matrimonial, con los hijos, en lo laboral, etcétera, etcétera. Todo va bien, y entonces usted hace una oración de acción de gracias. Usted le agradece a Dios por todo lo que está haciendo en su vida. Entonces puede ver, hermano, dependiendo lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, lo que está sucediendo en nosotros, o quizás no solo en nosotros, lo que está sucediendo con los nuestros. Quizás usted va a suplicar por uno de sus hijos, o quizás usted va a agradecer por la graduación de su hijo, de su hija, o quizás usted va a agradecer por los logros de su esposo, de su esposa, o quizás usted va a adorar a Dios por todo lo que está pasando en su vida en este tiempo. Puede ver, entonces, estas 4 clases de oraciones, estos 4 tipos de oraciones pueden ser de manera individual o de manera grupal, familiar o como iglesia, y podemos hacerlos de manera conjunta, a la misma vez dar gracias, adorar, suplicar y confesar pecados, o podemos hacerlo de manera separada. Y vuelvo a repetirlo, ya sea individual o grupalmente. Entonces, hermanos, quiero ir a la primera letra de este acróstico, a la letra C del acróstico CASA, que se refiere a la oración de confesión. La oración de confesión es la oración que se sincera sobre el pecado. Es la oración en la cual abrimos nuestro corazón a Dios, aunque delante de Dios nuestra vida, dice la misma palabra de Dios, estamos desnudos y abiertos ante aquel a quien debemos de dar cuentas. Pero nosotros de manera voluntaria abrimos nuestro corazón y nos sinceramos sobre el pecado personal, sobre nuestro pecado. Y ahí en esta oración pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Para ser eficaces en la oración, para poder tener una correcta relación con Dios, para poder estar a cuentas con Dios, para poder tener una relación cercana con Dios, es necesario que confesemos nuestros pecados sinceramente por medio de la oración
de confesión de pecados. Y también la oración de confesión es necesaria para mantenernos en pureza y en santidad. No estamos listos para desarrollar algún ministerio en la iglesia. No estamos listos para servir a Dios. No estamos listos para pedirle algo a Dios hasta que hayamos confesado con sinceridad nuestros pecados y nos alejemos de cualquier pecado que está sin haberlo resuelto, sin haber dicho sinceramente, yo voy a poner fin a esta práctica pecaminosa. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Santiago capítulo número 3, versículo 2. Santiago capítulo 3, versículo número 2. En esta oración de confesión, hermanos, podemos tomar como base este versículo que dice de esta manera: porque todos ofendemos en muchas cosas. Todos ofendemos en muchas cosas. No estoy diciendo, hermanos, que todos los días pecamos. No. Nosotros como iglesia del Nazareno creemos que Dios nos da poder a través de su Espíritu Santo para no pecar contra Él. Y va a haber momentos de oración en los cuales no tengamos que confesar pecados, porque en cuanto a lo que nosotros sabemos y en cuanto al testimonio que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, Él no nos dice, has pecado, has fallado, necesitas confesar. Pero muchas veces, como dice este versículo en Santiago capítulo 3, versículo 2, muchas veces sí tendremos que orar la oración de confesión para pedir perdón por nuestras ofensas y por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, como vaya conmigo ahora a Mateo capítulo número 6, versículo 12. Mateo capítulo 6, versículo 12. Ahí en ese pasaje, hermanos, encontramos la oración modelo que Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y en el versículo número 12 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro, y en esa oración incluyó, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos muchas veces que orar la oración de confesión, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo perdón por nuestras ofensas. Es importante, antes de orar, examinar nuestra vida, si hemos pecado o no delante de Él. Y si el Espíritu Santo nos dice, pecaste, ofendiste, no hiciste lo correcto, usar la oración de confesión para pedir perdón por nuestros pecados. Bueno, hermanos, quiero que vaya conmigo ahora al libro de los Salmos, capítulo número 32, versículo número 1. Salmos 32, 1. En este salmo se nos presenta la dicha del perdón, la bienaventuranza de ser perdonados por Dios cuando hemos confesado, nuestros pecados. Y dice este salmo de esta manera, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. ¿Puede ver? ¿Puede notar? Que cuando usted hace una oración de confesión de pecados, puede tener la seguridad de que si usted lo está haciendo con sinceridad y con verdadero arrepentimiento, usted tendrá la dicha de contar con el perdón de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cuyo pecado ha sido cubierto. Sigue diciendo el versículo número 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, el Espíritu Santo y Dios usa aún nuestras conciencias para revelarnos cualquier pecado que hayamos hecho, e incluso también para hacernos ver lo bueno que tuvimos que haber hecho y no lo hicimos. Y dice la Biblia: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es considerado como pecado. Entonces quiero que vaya nuevamente conmigo al libro de Santiago, por favor, ahora al capítulo número 4, Santiago 4, versículo número 17. Santiago 4, 17. Y en este versículo encontramos la base para lo que dije anteriormente, que el Espíritu Santo, la palabra de Dios y nuestra conciencia nos puede estar diciendo respecto a algo bueno que tendríamos que haber hecho y no lo hicimos. Y por no haberlo hecho, deberíamos de confesarlo a Dios, pedirle perdón a Dios por no haberlo hecho. Dice el versículo 17 del capítulo 4 de Santiago: por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. ¿Puede notar, hermano? Pecado no es solo lo que hacemos que está mal delante de Dios, es lo bueno que no hacemos que deberíamos hacer delante de Dios, que lo sabemos que deberíamos de hacerlo, que sabemos que Dios nos lo manda a hacer y no lo hacemos. Por medio de la cruz de Cristo, Dios ha proporcionado una manera para que todos, absolutamente todos, podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Esa es la eficacia de la obra de Cristo, que en la cruz, cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, hermanos, allí en la cruz podemos encontrar la gracia para nuestros pecados, para que Dios perdone nuestros pecados. Él no expone nuestros pecados delante de nosotros para condenarnos, para señalarnos, para juzgarnos y para evitarnos y que no nos acerquemos a Él. Mas por el contrario, Él expone nuestro pecado y nuestra condición pecadora para que nos acerquemos al único que nos puede perdonar, al único que nos puede limpiar, al único que nos puede restaurar, y este es Jesucristo. Y esa obra de transformación, renovación, de perdón, de limpieza se lleva a cabo cuando usted con sinceridad abre su vida, abre su corazón a Dios y en una oración de confesión le dice: Padre, perdóname, he pecado contra ti, he pecado contra mis hermanos, he hecho lo malo, he pecado contra personas en la sociedad, he hecho lo malo, perdóname, y Dios lo puede hacer. Sabemos que hay perdón en Jesucristo y hay limpieza en Jesucristo. Quiero que vaya conmigo, por favor, ahora a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 1, versículos 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Y estos versículos, hermanos, confirman. Estos versículos son la base para creer que Dios puede perdonar nuestros pecados, quitar nuestros pecados, limpiar nuestros pecados cuando nosotros hacemos una oración de confesión. Dice el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9: si confesamos, la oración de confesión, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo. Vean qué atributos de nuestro Dios.
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando hacemos la oración de confesión y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Ven, hermanos, no debemos de racionalizar el pecado, de negarlo, no debemos de resignarnos al pecado, no debemos de hacer un negocio, un trato con Dios, no, lo que debemos de hacer es confesar nuestros pecados. Bueno, usted sabe que el rey David, siendo el rey del pueblo de Israel, él faltó ante Dios. Él cometió el pecado de adulterio, cometió el pecado de asesinato, cometió el pecado de la mentira. Pero después Dios usó un profeta, al profeta Natán, para confrontarlo con su pecado. Y David lo reconoció, David lo aceptó, gracias a Dios por eso, porque David lo hizo. Y él, hermanos, en él encontramos un ejemplo de lo que es un verdadero arrepentimiento. Y él escribió en el Salmo 51, esa oración de confesión: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, limpia de mi pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y ahí, hermanos, David derrama su corazón en una oración de confesión. Y al final del capítulo 51 vemos cómo Dios renueva un espíritu recto, limpio, dentro del rey David. Y es lo que deberíamos hacer, hermanos, con sinceridad y arrepentimiento, orar la oración de confesión. La oración de confesión, o la oración en general, es una oportunidad diaria para caminar en la luz y vivir en la pureza espiritual, en la santidad espiritual que Dios nos demanda como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia. Entonces, hermanos, la letra C significa oración de confesión. Letra C, confesión, la oración de confesión. Avancemos en el acróstico. La letra A del acróstico casa se refiere a la adoración. La oración de adoración. En la oración de adoración alabamos, exaltamos y bendecimos el nombre de Dios. En la oración de adoración nos concentramos en quién es Dios, cómo se manifiesta, cómo obra, cómo actúa. En la oración de adoración nos enfatizamos en el hecho de que Dios es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, y que bendigamos su nombre, que es santo y bendito por los siglos de los siglos. En la oración de adoración no le pedimos nada, no suplicamos nada, no rogamos por nada para nosotros o para otros. Simplemente exaltamos, bendecimos, glorificamos, honramos su santo y bendito nombre y lo que Él es. Ustedes saben que hay escritores, hay autores bíblicos que nos enseñan que fuimos creados para adorar a Dios. Y es verdad. Claro, sin llevar esto a su extremo, porque si solo decimos que fuimos creados para adorar a Dios, descuidamos muchas otras áreas en la vida cristiana. Una de las principales áreas o propósitos por los cuales Dios nos creó, sí, fue para adorar y glorificar su santo nombre. Y quiero que vaya conmigo a estos versos de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Y en esos versículos vamos a encontrar pues que uno de los propósitos de Dios, no el único, uno de los propósitos de Dios es que le adoremos con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que decimos, con todo lo que hacemos. Adoremos y bendigamos su santo y bendito nombre. Efesios 1, 5 y 6 dice de esta manera: en amor,
habiéndonos predestinado por medio de Jesucristo su Hijo, nos adoptó para que, según el beneplácito de su voluntad, versículo 6, le alabemos para alabanza de su gloria, que nos dio gratuitamente en el amado. ¿Qué dicen estos versículos? Estos versículos nos dicen que Dios nos creó con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria, para adorar su santo nombre. Vaya conmigo ahora a la epístola de los Hebreos, por favor. Hebreos capítulo número 13, versículo 15. Hebreos 13, 15. Y dice de esta manera: así que por medio de Él, de Jesucristo, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Y ustedes saben que los términos alabanza y adoración se usan siempre, casi siempre unidos. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, que adoren su nombre. Nuevamente, hermanos, en la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, pero ahora en el versículo número 9, voy a invitarle a que vaya a ese versículo. Mateo capítulo 6, versículo 9, en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña la importancia de adorar y alabar a Dios en nuestras oraciones, porque es importante que adoremos y alabemos su nombre. Y Él nos presenta la adoración como algo prioritario, algo que debemos de hacer al practicar la oración. ¿Está ahí conmigo ya en Mateo 6:9? Dice de esta manera, Jesús dijo, santificado sea tu nombre, reconociendo su santidad, exaltando su esencia misma, su esencia santa. Entonces, cuando Jesucristo dijo, santificado sea tu nombre, está adorando, está exaltando, está honrando la esencia santa de Dios. Cuando oramos en adoración, dejamos de concentrarnos en nosotros mismos o dejamos de concentrarnos en pedir algo en favor de otras personas. Dejamos de concentrarnos en nuestros problemas, en nuestras tormentas, en lo que está pasando, y solamente nos enfocamos en Dios, enfocamos nuestra mente en Dios, nos enfocamos en Él, solamente en Él y en nadie más que en Él. Fijamos la mirada en el único que es plenamente capaz de manejar cualquier problema, cualquier situación difícil que estemos pasando, cualquier adversidad que estemos pasando, pero eso lo dejamos a un lado, nos enfocamos en Dios, nada más que en Dios. Cuando oramos en adoración, hermanos, suceden estas cosas. Reconocemos, número uno, reconocemos quién es Dios, que Él es nuestro creador, que Él es nuestro sustentador, que Él es el sustentador de la vida que tenemos, de todo lo que existe, que Él es todopoderoso. Reconocemos su majestad, su amor, su bondad, su compasión. Número dos, en la oración de adoración declaramos y recordamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ha hecho en el pasado, lo que está haciendo en el presente. Reconocemos, declaramos y recordamos lo que Él ha hecho. Número 3, nos regocijamos en su nombre. Cuando adoramos su nombre, nos estamos regocijando en Él, estamos descansando en Él, estamos confiando en Él, estamos dependiendo en Él. Y número 4, cuando oramos la oración de adoración, renunciamos al control
que nosotros podemos ejercer sobre las situaciones, sobre las circunstancias, sobre los problemas. Renunciamos al control que pudiéramos tener y le decimos a Dios: tú eres el único que tiene el control. Tú eres el Dios de mi vida y tiene el control de todo lo que existe, pero sobre todo tienes el control de mi vida y de los míos. Así que en la oración de adoración reconocemos que Él tiene el control. La pregunta aquí es: ¿cuán a menudo oras adorando a Dios? ¿Cuán a menudo, con cuán frecuencia dejamos de pedir y simplemente empezamos a exaltar, a glorificar, a honrar y a deleitarnos en su nombre y en sus atributos? Nos deleitamos en su compasión. Gracias por ser compasivo conmigo. Nos deleitamos en su amor. Gracias por amarme, oh Dios. Nos deleitamos en su misericordia. Gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Nos deleitamos en que Él nos da gozo, que Él nos da paz, que Él nos transmite su seguridad. Nos deleitamos completa y totalmente en Él. Amén, hermanos. Bueno, pasemos a la siguiente letra del acróstico. Ya llevamos dos: la letra C, oración de confesión; la letra A, oración de adoración. La siguiente letra es la letra S, que se refiere a la oración que súplica, la oración en la que clamamos, pedimos, rogamos, suplicamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es la oración que se centra en pedir por nuestro favor, para que el favor de Dios se manifieste a nuestro favor, pedir por nosotros, pedir por nuestra familia, pedir por nuestros amigos, pedir por nuestros conocidos. Apelamos a que Dios haga algo a nuestro favor o a favor de alguien más en la oración de súplica. Así que, hermanos, en el Padre Nuestro, no les voy a invitar a que vayan a Él también, nuevamente a Mateo 6, al Padre Nuestro. No les voy a invitar a que vayan otra vez, pero usted puede identificar, ¿verdad?, la parte en la que se suplica por las necesidades del ser humano. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya hablamos de la confesión: perdona nuestras ofensas. Pero hay una parte en el Padre Nuestro que se centra en la oración que suplica, en la oración que pide, en la oración que clama a Dios por su favor, por su gracia, por su misericordia, para que Dios obre a nuestro favor. Me encanta un himno que se cantaba en una de las cantatas, en una de las cantatas que se presentaban en antaño, en tiempo anterior, en una de las iglesias donde fuimos pastores de jóvenes. Y esa cantata menciona un cántico en el que decía: oh Dios, muéstrame hoy tu favor. Muéstrame hoy tu favor. Es en lo que se enfoca la oración de súplica, que Dios nos muestre su favor, su ayuda, su provisión, todo lo que ocupamos, todo lo que necesitamos, que Dios lo muestre a nuestro favor. Bien, quiero que vaya conmigo nuevamente a la epístola a los Efesios, capítulo número 6, versículo 18. Efesios 6, 18. La oración que suplica, la oración que pide. Y dice este versículo de Efesios 6, 18, dice: orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, y vigilando con toda persistencia y ruego por todos los santos. Puede notar, puede captar que ahí se está pidiendo, ahí se está rogando, ahí se está suplicando, ¿verdad? En todo tiempo se está orando en el Espíritu para que Dios manifieste su poder, su gracia, su ayuda en favor de la persona que ora, pero también dice por todos los santos. Cuando suplicamos, no debemos de suplicar solo por nosotros, de manera egoísta, como dicen algunos, ¿verdad? Solamente orando de manera ensimismada, orando por mí mismo. No, debemos de
pedir, suplicar, clamar, interceder por otros, que es algo que también voy a hacer énfasis en un momentito más. Quiero que vaya conmigo, por favor, nuevamente al libro de Santiago. Santiago es un libro muy práctico. Es un libro que su enseñanza es muy práctica. Y bueno, y cuando hablamos de estos temas de la oración, como este tema de la oración, pues nos da muchas directrices para orar de manera práctica. ¿Sí? Dice de esta manera: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener. Combatís y hacéis guerra, no tienes porque no pides. ¿Qué podemos aprender de este versículo, sobre todo en esta parte final? Que debemos suplicar para poder tener. Jesucristo dijo: al que pide se le dará, al que llama se le abrirá, al que busca encontrará. Así que en la oración que suplica, tocamos la puerta al reino de los cielos, buscamos al Dios de toda gracia y pedimos y suplicamos a aquel que puede hacer todas las cosas. Vaya conmigo ahora a Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo número 7, versículos 7 y 8. Mateo 7, 7 y 8. Y bueno, yo me adelanté un poquito ya en uno de estos versículos, ¿verdad? Y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero ve aquí cómo lo complementa el Señor Jesucristo. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, cuando oramos la oración de súplica, la oración que suplica, en esa confianza suplicamos, en esa confianza pedimos, en esa confianza llamamos, en esa confianza buscamos, en que Dios nos mostrará su favor, que Dios nos mostrará su favor. Recuerda, pasando ahora a interceder o a pedir por los demás. Recuerda a Moisés, cuando Dios estaba por castigar a su pueblo, Moisés intercedió por el pueblo. Y vemos cómo Dios dijo: bueno, voy a condescender, Moisés, porque tú estás pidiendo a favor de ellos. Recuerda a la reina Esther suplicando y actuando en favor de su pueblo. Pueden ver, hermanos, la súplica no solo debe de centrarse en nosotros, debemos de desarrollar la súplica que se manifiesta en intercesión por los demás. Qué bellos son los hermanos que interceden por otros. Qué hermoso de verdad es contar en la iglesia con hermanos que oran la oración de súplica que intercede por los demás. Qué bello es llegar a ellos y decirle: hermano, por favor, le pido que interceda a Dios, le pido que ore por mí por esto. Y hasta algunos, ¿verdad?, sacan una libretita y empiezan a anotar, empiezan a tomar esa petición para que no se les olvide y estar suplicando en favor de esas peticiones. Recordemos, hermanos, que la misma Biblia dice que Jesucristo ahora está a la diestra de Dios intercediendo por usted y intercediendo por mí. Deberíamos imitar su ejemplo, ¿no? De estar intercediendo por muchas peticiones en favor de nuestros hermanos que lo necesitan. Amén, hermanos. Entonces, ya llevamos 3 letras del acróstico CASA. La letra C, oración de confesión. La letra A, oración de adoración. La letra S, oración de súplica. Y por último, la letra A de este acróstico CASA se refiere a la oración de acción de gracias. Y esta oración de acción de gracias está dirigida a Dios. Y en esta oración expresamos nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por lo que Él ha hecho en el pasado, por lo que Dios
está haciendo en el presente y por lo que Dios hará en el futuro. En la oración de acción de gracias le decimos a Dios: gracias, porque tú eres un Dios que te manifiestas en todos los tiempos y en todas las dimensiones. En la oración de gratitud, hermanos, cuando le decimos te agradezco por todo lo que harás, estamos anticipando su intervención, estamos en una actitud de expectación, anticipando que el favor, la gracia, el poder, la compasión y el amor de Dios se manifestarán de maneras preciosas, en las cuales Dios puede obrar milagros, maravillas, portentos, porque nuestro Dios es un Dios de verdad todopoderoso. Entonces, hermanos, esta oración sí se centra en a dar gracias, pero en esta oración, hermanos, cuando damos gracias, también nos comprometemos con Dios a no solo darle gracias de palabras. En esta oración de acción de gracias, muchos cristianos se comprometen a dar gracias a Dios por medio de acciones. Por ejemplo, han sido tan bendecidos en su trabajo, han sido tan bendecidos económicamente, han sido bendecidos en tantas áreas de su vida, que le dicen a Dios: Dios, yo no solo te quiero decir gracias con palabras, te lo quiero manifestar, mi agradecimiento te lo quiero manifestar con una acción. Y yo he sabido de hermanos que han llegado al pastor de la iglesia, a los líderes de la iglesia, y han dicho: hermanos, Dios me ha bendecido tanto que quiero mostrarle mi agradecimiento a Dios con una acción. ¿Y sabe cuál es esta acción? Yo quiero pagar para que se pinte todo el edificio de la iglesia. Va a ser mi acción de gracias por cómo Dios me ha bendecido. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Yo sé de un hermano que cuando empezó el tiempo en que se empezaron a usar las computadoras, incluso las empezamos a usar en las iglesias, este hermano, Dios lo había bendecido tanto, lo había honrado Dios tanto y lo había bendecido tanto, que él dijo: yo voy a donar esta computadora a la iglesia. Y según entiendo, esa fue la primera computadora que esa iglesia tuvo. Y el pastor de esa iglesia un día me dijo: yo me acuerdo cuando este hermano, como acción de gracias, donó una computadora nueva para la iglesia. Puede ver, hermanos, en la oración de acción de gracias no nos quedamos solamente con decirle a Dios gracias con palabras, vamos a acciones concretas. Yo sé de hermanos que han dicho: como muestra de mi gratitud a Dios, yo pago para que se alfombre la iglesia completa. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿no? Y así puedo darles muchos ejemplos. La iglesia del Nazareno tiene una costumbre muy bella, una tradición muy bella, que es en el mes de noviembre recoger la ofrenda de acción de gracias. Y en esa ofrenda lo que tratamos de hacer, hermanos, es manifestar a Dios nuestra gratitud a través de una ofrenda. Ahora, aquí soy claro, no se trata de usar nuestro diezmo como una ofrenda especial de acción de gracias, no. Mi diezmo es mi diezmo. Mi ofrenda de acción de gracias es aparte, es otra cantidad que yo designo para mostrarle a Dios mi gratitud. Y nosotros como nazarenos sabemos que esa ofrenda de acción de gracias es utilizada en el campo misionero para que otros conozcan a Jesús y sean salvos por la fe en Él. Entonces, ¿me explico, hermanos? La oración de acción de gracias no solo se centra en palabras de gratitud, nos lleva a mostrar acciones de gracias por lo que Dios ha hecho, está haciendo y creemos que va a hacer en el futuro. Desarrollar un corazón agradecido es parte del proceso de ser discípulos maduros de Jesucristo. Y quiero que vaya conmigo. Vamos a ver, hermanos, 1, 2, 3, 4, 5,
6 versículos en este momento, 6 versículos para ir dándole la conclusión a este mensaje en esta mañana, pero enfatizando la oración de acción de gracias. ¿Sí? Vaya conmigo primero a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Y dice de esta manera: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Dad gracias a Dios en todo. ¿Con palabras? Sí. ¿Con acciones? Definitivamente debemos de hacerlo con acciones de gracias también. Vaya conmigo ahora a el Salmo 106, versículo número 47. Libro de los Salmos, capítulo 106, versículo número 47. Espero que haya llegado ya, y quiero ir un poquito más rápido por el tiempo del video, por el tiempo del mensaje. Dice: sálvanos, oh Jehová, Dios nuestro. Dios nuestro, dice, reúnenos de nuevo. Y después dice: para que confesemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Es un salmo que está expresando gratitud y acción de gracias. Vaya conmigo ahora a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11 y 12. Primera de Corintios 2, 11 y 12. ¿Sabe qué, hermano? Perdón, vamos a omitir este versículo para avanzar, ¿está bien? Efesios 5:20, ¿qué le parece? Sí, porque prefiero hacer esto ahorita para enfatizar lo que quiero enfatizar. Efesios 5:20 dice de esta manera: dando gracias siempre por todo. ¿Qué debemos de hacer siempre, hermanos? Dar gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo número 7. Colosenses 2:7. Dice de esta manera: firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando ¿en qué, hermanos? En acciones de gracias. Hermanos, cuando la lógica dicta que no se puede dar gracias a Dios, cuando lo que estamos pasando nos dice: ¿cómo vas a agradecerle a Dios por esto que está sucediendo en tu vida, por lo que está pasando en tu familia? La fidelidad permanente de Dios, su cuidado constante, su provisión continua que es sin cesar, y el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz nos llevan a dar gracias y a presentar gracias, acciones de gracias delante de nuestro Dios. Aunque la lógica diga: no deberías dar gracias, nosotros, porque confiamos en Dios, porque creemos en Jesucristo su Hijo, porque vemos su fidelidad, porque vemos su grande amor, decimos: Dios, aunque no entienda lo que está pasando, aunque no entienda lo que está sucediendo, yo te doy gracias. Recuerda a José el soñador, que su vida, sus sueños se volvieron una pesadilla, una terrible pesadilla, y fue llevado cautivo
fue llevado como esclavo a Egipto y después de Egipto fue puesto en la cárcel por ciertas situaciones que pasaron. Sus sueños se volvieron pesadillas, hermanos. Pero ahí, en sus situaciones adversas, él dio gracias, él agradeció a Dios, él siguió adelante con su vida, con el propósito que Dios tenía para él. Aunque la lógica dicte que no debemos agradecer, nosotros como cristianos, como discípulos maduros de Jesucristo, debemos de agradecerle a Dios en todo tiempo y por todas las cosas que estamos pasando. ¿Recuerda a Daniel en el foso de los leones? ¿Usted cree que era fácil adorar y agradecerle a Dios? Pero estando en su situación, seguramente agradeció a Dios y Dios lo escuchó y Dios lo libró. Recuerda a Jeremías, a quien Dios mismo le dijo: te mando que vayas a este pueblo y le prediques. Pero este pueblo, como es tan duro de corazón, este pueblo como es tan incrédulo, como es tan rebelde, ni siquiera te van a oír y ni siquiera te van a escuchar, ni siquiera van a atender a lo que tú les dices. Oiga, hermano, qué difícil ministerio de Jeremías, pero vemos que en su ministerio, vemos que en su libro quedan registradas palabras que él expresa de gratitud y acciones de gratitud que Jeremías hizo, porque Dios había sido fiel con él a pesar de todo el sufrimiento. Bueno, hermanos, recuerda al apóstol Pablo, aún estando encarcelado, aún estando en prisiones, aún estando en martirios, en torturas, él podía decir: gracias sean dadas a Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros debemos de desarrollar la gratitud, las acciones de gracias para con nuestro Dios. Quiero terminar, hermanos. Si usted aspira a ser un discípulo de Cristo, un discípulo maduro, un discípulo que va constantemente en crecimiento espiritual, un discípulo que marca la diferencia en la vida de su familia, en la vida de sus hijos, un discípulo que tiene un testimonio de poder cristiano, un discípulo en el cual se mira que verdaderamente la gracia de Dios le ha transformado, usted debe de practicar, debe de vivir la oración que hemos manejado en esta mañana a través del acróstico CASA. Usted debe de orar confesando sus pecados cuando haya pecado delante de su Dios. Usted debe de adorar a Dios siempre, en todo tiempo y en todo momento. Usted debe de practicar la oración de adoración. Usted debe de orar suplicando, la oración de súplica. Si todo está bien con su vida, gloria a Dios por ello. Pero si sabe de alguien más que está pasando por tiempo difícil, por calamidad, por dolor, debe orar, debe interceder por ellos para que Dios manifieste su poder y su gloria en ellos. O si usted está pasando por un tiempo difícil, debe de orar, suplicar y clamar y pedir a Dios la oración de súplica. Y por último, la letra A, debemos agradecer y manifestar nuestro agradecimiento a través de acciones de gracias. Acciones de gracias. ¿Por qué no oramos, hermanos, en Jesús? ¿Le ha hablado el Señor en esta tarde? ¿Le ha dicho Dios algo a través de este mensaje que yo titulé las 4 clases o los 4 tipos de oración? Espero que sí. Yo creo que Dios nos ha hablado. Y vuelvo a lo mismo. Dios desea que seamos hombres y mujeres que doblamos la rodilla, que clamamos, que suplicamos, que practicamos el acróstico CASA, que practicamos la oración a través de este acróstico, suplicando, adorando, confesando y dándole a Él gracias y la honra y la gloria. Oremos. Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra, viva y eficaz, que ha hablado a nuestra vida. Y tú sabes que mi único propósito e intención es que a través de esta predicación, por medio de este acróstico, mis hermanos puedan captar y entender los elementos que deben de llevar nuestras oraciones, o las 4 clases de oraciones que podemos hacer de manera separada e independiente. Pero nosotros debemos intencionalmente
Debe de ser nuestro propósito desarrollar nuestra vida de oración. Yo te pido que mis hermanos que han escuchado esto o que habrán de escuchar esto más adelante, ellos puedan entender, puedan captar que tú nos quieres llevar en un proceso de madurez, de crecimiento y de avance espiritual. Y para ello es indispensable, es necesario, es vital ser hombres y mujeres que oran, que confiesan sus pecados cuando es necesario, que adoran a Dios, que suplican, que dan acciones de gracias. Espero que a través de este acróstico casa, mis hermanos recuerden los elementos que deben de tener nuestras oraciones para así poder crecer y madurar espiritualmente. Padre, gracias por tu palabra, una vez más te lo decimos, y esperamos que esta no vuelva vacía y haya edificado y bendecido, haya retado a mis hermanos a ser hombres y mujeres que oran y dependen de ti por medio de la oración. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Que la paz de Dios sea con ustedes y cada uno de los miembros de su familia. Bendiciones.